la carga de la ecuación de Bernoulli nos indica que las cargas a lo largo de nuestro fluido van a permanecer constantes. Y esto era para los casos en que tuviéramos fluido incompresible, estado estacionario, entradas y salidas uniformes y no existiera fricción, que era una de las limitantes más importantes que tenía esta ecuación. En la práctica habíamos definido que cada una de estas cargas tenía una denominación, siendo la primera asociada a la presión denominada carga de presión, la carga de velocidad, la carga de elevación, y la sumatoria de estas cargas corresponde a la carga total o, como vamos a ver más adelante, carga útil. También en la práctica tomamos ciertas consideraciones para resolver problemas utilizando esta ecuación de Bernoulli. El primero era que para cuando teníamos estanques o toberas por donde salía un fluido en forma de chorro o de jet, la presión del fluido en estas zonas que están expuestas a la atmósfera iba a ser igual a la presión atmosférica, es decir, presión manométrica igual a 0. Para los casos también que estudiamos estanques, el movimiento de fluido de un estanque a un conducto de menor área transversal, teníamos que, debido a que el área transversal de nuestro estanque iba a ser mucho mayor al área transversal del conducto, la velocidad del fluido en el nivel de nuestro estanque iba a ser aproximadamente igual a 0, debido a esta diferencia entre las áreas transversales. De igual forma, teníamos que, para los casos en que estábamos estudiando cómo un fluido salía de nuestro estanque con un chorro vertical, la velocidad en el punto más alto que alcanzaba este chorro iba a ser igual a 0. Y aquí recordemos una vez más de que esta ecuación está definida para casos sin fricción, es decir, todas estas predicciones que podemos hacer con ella van a ser un punto límite. Por ejemplo, para el caso de cuando estudiamos chorros de fluido vertical, esa va a ser la altura máxima, pero debido a la acción de la fricción, esta altura sí va a ver reducida, ya que nosotros tenemos que considerar la fricción que existía en este sistema. De igual forma, consideramos que para resolver problemas utilizando esta ecuación, teníamos que considerar la ecuación de continuidad, de la cual nos indicaba de que para un fluido incompresible en un sistema que se encuentra en estado estacionario y con entradas y salidas, el flujo volumétrico que entra iba a ser igual al flujo volumétrico que sale de nuestro volumen de control. Bien, entonces, como ya quizás no alcanzamos a ver en la clase pasada, vamos a continuar con la ecuación de la energía. Esta ecuación, al derivar nuestra ecuación de la energía para un volumen de control, vamos a llegar a un resultado el cual nos va a mostrar que esta ecuación de Bernoulli puede ser modificada para incluir los efectos de la fricción o trabajo que pudiera existir en nuestros sistemas. Entonces, ahora esto lo vamos a pasar rápidamente, ya que nos interesa más que nada para tener un conocimiento de esto, pero no tanto su aplicación, exceptuando el resultado final. Entonces, de la primera ley de la termodinámica, sabemos que la energía de nuestro sistema va a equivaler la variación de energía de nuestro sistema va a equivaler a la calor que se le transmite y el trabajo que se le ejerce. De esta forma, vamos a considerar para nuestra ecuación de transporte de Reynolds nuestra variable auxiliar B como la energía,
y nuestra variable intensiva como la energía por unidad de masa, la cual vamos a denominar E minúscula. Entonces vamos a tener nuestra ecuación resultante del teorema de transporte de Reynolds. Y aquí recordemos, tenemos la variación de nuestra propiedad en nuestro sistema, la cual está definida en base a la primera ley de la termodinámica, y estos términos que corresponden a la derivación que se realizó del teorema de transporte de Reynolds, donde el primer término corresponde a la variación de nuestra propiedad en nuestro sistema, perdón, en nuestro volumen de control, y el término de la derecha corresponde a los fluxes de entrada y salida de nuestra propiedad a través de la superficie de control. Aquí vamos a considerar solo volúmenes de control fijo y no deformable, ya que al incluir la deformación de nuestro sistema o volumen de control, las derivaciones van a complicarse mucho y no escapan de los objetivos de este curso. Entonces, pues, estas derivaciones, recordemos, va a ser solo para volumen de control fijo. Entonces, vamos a considerar que la energía, en este caso por unidad de masa, de nuestro sistema va a tener distintas partes o contribuciones. Entonces vamos a tener una contribución o parte que corresponde a la energía interna, a la energía cinética y a la energía potencial, además de una contribución correspondiente a otro tipo de energía que puede estar asociado a reacciones químicas, reacciones nucleares, etcétera, y los cuales no vamos a considerar en este curso, ya que no se escapan nuevamente de los objetivos de él. Entonces, como no vamos a considerar este último término, podemos definir la energía de nuestro sistema en base a estas contribuciones: la primera, energía potencial, energía cinética y potencial, internas de cinética y potencial. De igual forma podemos descomponer el calor que se transmite a nuestro sistema en tres términos que, si bien deben recordar de termodinámica, corresponden a los términos por conducción, convección y radiación, y estos términos no van a ser considerados, y esto se explica más en cursos de transferencia de calor, por lo que se deberá estudiar a futuro. Y como pueden ver y verán quizás en cursos de transferencia, perdón, fenómenos de transporte, estos fenómenos se pueden acoplar y se realiza un estudio ya más íntegro de nuestros volúmenes de control o sistema. El término del trabajo también lo vamos a descomponer, y en este caso vamos a considerar tres fuentes de trabajo. Uno que corresponde a las maquinarias que pudieran estar actuando dentro de nuestro volumen de control, es decir, bombas, turbinas, etc. Un trabajo debido a la presión que corresponde a todas estas fuerzas debido a la presión que estarían actuando sobre nuestro volumen de control, y un trabajo debido a los esfuerzos viscosos. Entonces cada uno va a tener su denominación con W sub S el trabajo de las maquinarias, W sub P de la presión y W sub V de los esfuerzos viscosos. Y aquí no consideramos el trabajo debido a las fuerzas gravitacionales, el cual va a estar considerado dentro de la energía potencial. Y nuevamente no vamos a considerar otras fuentes de trabajo que pudieran estar actuando sobre nuestro sistema, ya que pueden ser despreciables o simplemente se escapan al objetivo de este curso. Entonces, vamos a iniciar con la tasa de trabajo debido a la acción de las fuerzas de presión. Y estas ocurrirán solo en la superficie, es decir, en nuestra superficie de control. Cualquier trabajo que resultante de estas fuerzas de presión dentro de nuestro volumen de control se va a ver anulado por la acción de fuerzas de igual magnitud, pero en dirección opuesta. Y ahí tenemos que recordar cómo
funciona o varía la presión dentro de nuestro fluido. Entonces, tendremos que, como ya establecimos, nuestro trabajo, en este caso diferencial, va a corresponder a la fuerza de presión por una velocidad que corresponde a la velocidad normal con la que nuestro fluido entra a nuestra superficie de control. Y si recordamos de lo que ya estuvimos hablando en las clases pasadas, esta velocidad normal se puede definir en base a un producto punto de la velocidad de nuestro fluido, perdón, del vector de velocidad de nuestro fluido por un vector normal a nuestra área de la superficie de control. Y aquí nuevamente este vector normal siempre apunta hacia afuera y es normal, por supuesto. Bien, entonces, para obtener el trabajo total que se está ejerciendo sobre nuestro volumen de control, y esto corresponde al trabajo total de la presión, simplemente integramos, y esto como actúa en nuestra superficie de control, tenemos que integrar a lo largo de toda esta superficie. El trabajo debido a los esfuerzos viscosos va a va a actuar solo nuevamente en nuestra superficie y va a consistir del producto de nuestro estrés viscoso que puede estar actuando sobre nuestra superficie y la velocidad de nuestro fluido dependiendo de su dirección, es decir, su vector de velocidad. De igual forma, para obtener el trabajo total viscoso se debe integrar a lo largo de nuestra superficie de control. Entonces, dependiendo de la superficie y en qué zona estemos trabajando, el término del trabajo viscoso se puede despreciar. Para las superficies sólidas, tenemos que la condición de no deslizamiento nos va a indicar que la velocidad en la interfase entre este sólido y líquido iba a ser igual a la velocidad de la superficie. Y como es un volumen de control fijo, vamos a considerar que esta velocidad es igual a 0. De esta forma, tendríamos que este término es igual a 0, por lo que el trabajo será nulo. El trabajo debido a la acción de esfuerzo viscoso. En las superficies de nuestras máquinas que pudieran estar actuando, vamos a considerar que el trabajo o la contribución al trabajo viscoso que pudiera realizar esta máquina va a ser parte del trabajo total que ejercería. Es decir, no vamos a hacer una división de esto o contribuciones de este trabajo en base a nuestra maquinaria. Y finalmente tenemos que para las salidas o las entradas, el flujo por lo general va a ser normal a nuestra área transversal o nuestro elemento diferencial de área de A. De esta forma, el único esfuerzo viscoso que va a estar actuando va a ser resultado de los esfuerzos viscosos normales. Estos esfuerzos viscosos normales por lo general son muy pequeños, por lo que podemos despreciar el trabajo viscoso. Entonces, ¿qué quiere decir estas tres situaciones que son muy generales? Que por lo general podemos despreciar el efecto del trabajo viscoso, exceptuando casos muy especiales y que si debemos, según el caso, vamos a tener que explorarlo en cada caso particular. Pero en este curso vamos a considerar que el trabajo viscoso no es importante. Bueno, de esta forma, y antes de despreciar este término, tenemos que el trabajo total va a corresponder nuevamente a nuestro trabajo debido a la acción de maquinarias, nuestro trabajo debido a las fuerzas de presión y nuestro trabajo debido a los esfuerzos viscosos. Y reemplazando en nuestra ecuación de la energía, llegamos a este resultado donde tenemos nuevamente estos términos. Y aquí este término incluye el trabajo debido a la fuerza de presión, pero simplemente se agrupó con el flux de entrada y salida de nuestra propiedad por nuestra frontera.
o superficie de control. Ahora vamos a considerar la definición de la entalpía y podemos reemplazar nuevamente en nuestra ecuación. De esta forma llegamos a este término que corresponde a la ecuación de la energía para volumen de control fijo. Bien, como vimos tanto para la ecuación de transferencia de masa y la ecuación de momentum lineal, podemos establecer casos de interés o casos particulares donde tendremos que evaluar esta ecuación. Entonces, la primera aproximación que podemos hacer es considerar los términos, que nuestras entradas o salidas son aproximadamente unidimensionales. De esta forma, la integral que corresponde a los flux a través de nuestra superficie de control se puede reducir a un par de sumatorias que aquí, recordemos, corresponden a las entradas a nuestro volumen de control y las salidas a nuestro y las entradas a nuestro, perdón, salidas y entradas a nuestro volumen de control. Vamos a corregirlo. Esas 11. Bien. Entonces, y si hacemos una aproximación mayor, simplemente consideremos un estado estacionario, por lo que el término de la variación de nuestra propiedad, o en este caso energía, dentro de nuestro volumen de control será igual a 0. Y de esta forma, para un caso en el que existe solo una entrada y una salida, tenemos que la ecuación de la energía va a corresponder simplemente a la entrada, perdón, a la transferencia de trabajo y calor. Va a ser igual a estos fluxes de entrada y salida de en nuestras entradas y salidas. Si también recordamos la ecuación de continuidad, nos va a decir que para un fluido compresible, incompresible en estado estacionario, el flujo másico va a ser igual tanto en las entradas y salidas, cuando existe solo una entrada y una salida. Y en este caso consideremos que este flujo es igual a m punto, por lo que podemos hacer una mayor simplificación y dividir por nuestro flujo másico. Y aquí definimos un grupo de términos que corresponde a el calor transferido y trabajo transferido por unidad de masa, lo cual simplemente corresponde a este flujo de trabajo partido por nuestro flujo de masa. Bien. Ya estamos llegando a la conclusión. De igual forma, y como recordamos que podemos definir la ecuación de Bernoulli en base a estas cargas, podemos dividir por G, sí, y quedamos con estos términos. Y aquí podemos reconocer la carga por presión, la carga de velocidad, la carga de elevación, y aquí tendríamos un término que corresponde a las energías internas de nuestros puntos. Además de estas cargas que dependen de nuestro trabajo y calor transferido. Bien, entonces, si aplicamos la aplicación de esta ecuación de energía, podemos utilizarla para flujos de baja velocidad, donde consideremos nuevamente nuestro fluido es incompresible, y por lo que también consideremos que nuestro trabajo viscoso es aproximadamente igual a 0, y siguiendo todo lo que ya estuvimos conversando anteriormente. De esta forma podemos reescribir la expresión anterior como en base a nuestras cargas, y dejamos un término que corresponde a todo al resto de lo que quedaría. Entonces, estos dos términos corresponderían a nuestras cargas útiles, y aquí ya no vamos a hablar de carga total porque, como vamos a ver, va a existir una pérdida, por lo que existirá una variación y no se mantiene constante. Y este otro término corresponderá a nuestras pérdidas o nuestro ingreso de trabajo a nuestro volumen de control, dependiendo de cómo sea nuestro sistema. De esta forma, y este último término lo podemos definir en base a
tres cargas que agregan o remueven, se remueven de nuestro sistema. Una que corresponderá a las pérdidas de carga por fricción, un término correspondiente a la carga que se introduce a nuestro volumen de control debido a la acción de bombas, y un término que nos corresponde a la carga que se remueve por la acción de turbinas. Entonces, ¿qué nos dice esta ecuación? Que si tenemos un fluido que tiene una carga, el cual entra a nuestro volumen de control, al salir de la carga se va a ver vista disminuida en base a estas cargas. Ahora, si notamos y no consideramos que existiera fricción o la acción de turbina, aunque siempre vamos a tener que considerar fricción, pero por un ejercicio teórico, si solo consideramos que existen bombas, vamos a notar que la carga en la entrada va a ser menor que la carga en la salida, ya que tenemos que restarle esta carga que se le agregó. O de igual forma, si solo consideramos la acción de la presión, perdón, de la fricción, nuevamente tendremos que la carga va a disminuir. Y por último, si además agregamos una turbina que extrae trabajo, claramente la carga en la salida va a ser menor que la carga de la entrada. Bien. Ahora, hasta el momento hemos conversado de que nuestras entradas y salidas son aproximadamente unidimensionales. Esto no siempre va a ser el caso, y como vamos a ver en un par de capítulos más adelante, hay flujos donde la velocidad de nuestro perfil de velocidad o nuestra distribución de velocidad, nuestra entrada y salida, van a tener una forma que no es nuevamente uniforme. Para estos casos podemos considerar de que nuestro término que corresponde a los flags de entrada y salida puede ser aproximado en base a un factor de corrección. Y este factor de corrección nuevamente va a depender del perfil de velocidad o la distribución de la velocidad de nuestro fluido. Y para flujos laminares tenemos que este perfil de factor de corrección va a ser de 4/3, el cual es relativamente importante, por lo que tenemos que considerarlo en los casos de que existiera un flujo laminar. Para flujos turbulentos, que son flujos ya más rápidos, como nuevamente les comento, vamos a ver un par de capítulos, el factor de corrección va a tener valores que varían entre 1.01 y 1.04, por lo que, como son tan aproximados a la unidad, se pueden despreciar. Es decir, solo tenemos que tener cuidado cuando estamos trabajando con flujos laminares. Y esto era para la ecuación de momento lineal. Para la ecuación de la energía tenemos el mismo problema de que si consideramos una distribución de velocidad no uniforme, tenemos que considerar un un factor de corrección. En este caso el factor de corrección va a ser alfa. Al considerar este factor de corrección, la ecuación de la energía se verá modificada solo en el término correspondiente a la carga de velocidad. Y este factor de corrección toma un valor de 2 para flujos laminares y flujo turbulento alrededor de 1.04 y 1.01, que nuevamente se puede despreciar, ya que es relativamente pequeño. Bien, entonces con esto ya estamos cerrando el capítulo de relaciones integrales para volúmenes de control finito. Vamos a continuar esto en la práctica, donde vamos a realizar algunos ejercicios con la ecuación de Bernoulli. Ahora vamos a dejar en
pausa hasta un futuro, perdón, hasta un capítulo futuro esta ecuación, y en el futuro vamos a ver cómo podemos calcular estas cargas. Entonces, vamos al final, hasta finalizar este capítulo, vamos a continuar considerando solo flujos sin pérdidas de carga, y lo cual vamos a corregir más adelante. Bien, entonces vamos a dejar de grabar y